fallo histórico. Además, el séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable a 17 integrantes de una red que emitió más de 71.000 licencias médicas falsas, lo que significó una pérdida de, escucha bien, 50.000 millones de pesos al sistema de salud. ¿Cómo operaba esta red? Lo conversamos con el abogado Rodrigo Varela, aquí en nuestro estudio, quien es gerente general de Alto Inmune y fue parte además de querellante de la CISAPRE. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Cristian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para conocimiento de la gente, ¿cómo operaba? ¿Cómo funcionaba? Porque este grupo vino particularmente a esto, a defraudar, a generar una infraestructura de fraude, no que en el camino de su ejercicio profesional hayan derivado esto, sino vienen enfocados a esto. Efectivamente, mira, lo más importante es indicar que nosotros como Alto Inmune, en representación de las ISAPRES, tanto el Consejo de Defensa del Estado, así como también la Fiscalía, estamos muy satisfechos porque el día de ayer se puso fin a un juicio y a un estudio de un análisis muy largo respecto al mayor fraude en la historia del sistema de salud chileno. Esta era una organización que estaba absolutamente estructurada, con líderes, con captadores que se dedicaban a la venta de licencias médicas a través de distintas plataformas de redes sociales para atraer falsos pacientes que compraban dichas licencias médicas y provocaron un perjuicio, como tú bien dijiste, de alrededor de, se está todavía analizando, pero casi 50.000 millones. Por lo menos 50.000. Claro. Por lo menos 50.000 millones de pesos, tanto al sistema público como privado. Entonces, pudimos ver en este juicio la peor cara del fraude al sistema de salud, donde había médicos que emitían licencias médicas cada 2-3 minutos, y casos tan burdos como aquel médico que estuvo 4 o 5 días físicamente en Chile y emitió más de 7.500 licencias médicas con un perjuicio, el solo, de casi 2.500 millones de pesos. Ya. Ahora, uno se pregunta de inmediato, ¿qué ocurre, qué falla dentro del sistema, dentro de la fiscalización? Porque algunos datos, el 95% eran licencias psiquiátricas, siendo que ninguno de ellos era médico psiquiatra. Tenían un número de WhatsApp donde uno fácilmente podía acceder a estas licencias médicas. Es más, tengo entendido que era tal el nivel de demanda que tuvieron que contratar a otros profesionales para poder ya ejecutar estas licencias. Entonces, ante esas características, uno se pregunta, ¿dónde está la debilidad del sistema? ¿Dónde está la falla para que se llegue a concretar delitos con estas características? Mira, efectivamente, este grupo organizado creó además 50 sociedades falsas de papel para efectos de poder a través de ellas cometer todo esto ilícito. Y la falla se produce de no haber fiscalizado de mejor manera ex antes todo y haber usado la tecnología, que ahora ya sabemos que a través de un par de cruces, como lo hizo la Contraloría General de la República, se podía haber evitado este tipo de fraude. Ahora bien, esto sucede y empieza a materializarse a través del año 2020, 2021, en donde, si bien ya se tenía conocimiento de este tipo de fraude, no había una coordinación tanto pública como privada para efectos de poder haber parado este tipo de fraude. Ahora, también hay que tener conciencia y tener bien claro que este juicio, que es muy alentador desde el punto de vista del buen resultado y que marca un precedente, no es el fin del fraude. Nosotros estamos viendo, incluso durante el mismo juicio, vimos varios casos de venta de licencia médica y además vemos cómo existen métodos más sofisticados el día de hoy de defraudar al sistema, no solo con licencias, sino que con otro tipo de salud. Por lo tanto, tenemos al día de hoy una tarea por delante, tanto el sistema público como privado, muy importante, para efectos de poder seguir trabajando y poder seguir mejorando los mecanismos, sobre todo tanto administrativos, legales y sobre todo tecnológicos, para efectos de poder disminuir este fraude. Ya, eso le iba a preguntar. ¿Esto conlleva solamente un soporte tecnológico o dentro del sistema también tiene que haber algún nexo con la banda criminal? No, sin duda aquí tiene que haber son varios aspectos. Aquí hay un aspecto de coordinación tanto comunicacional. Es muy importante poder generar políticas público-privadas en donde se le pueda enseñar a la sociedad, por ejemplo, que el delito no solo lo comete el médico que vende una licencia médica, sino que también aquel que lo compra. Aquí en Chile la ley no distingue respecto al vendedor y el comprador. Ambos tienen penas que van de 71 días, 3 años y multas millonarias. Asimismo, el captador, los administrativos... Pero en este caso no se da eso. En este caso hubo condenas también para quienes compraron, que fueron penas menores. Sin embargo, igual hubo varios
casos de condena de quienes compraron. Y como te digo, lo relevante es que la sociedad entienda que el mal uso, la compra, la venta de licencias médicas tiene un perjuicio, no solo económico, ya lo hablamos, millonario, sino que además tiene un perjuicio social. Aquí la gente que se ve afectada es la gente honesta, la gente trabajadora, que necesita que sus licencias médicas sean pagadas, y vemos cómo se produce un círculo vicioso en donde pagan justo por pecadores, porque en definitiva es la gente honesta la que ve ve una cierta desconfianza de repente en las contralorías, que tienen que analizar estas licencias médicas con mayor exigencia debido a esta minoría que comete fraude y que provoca. Se produce una desconfianza también por parte del organismo contralor, digamos, que revisa y tiene que a lo mejor aumentar su análisis con respecto a ese documento, que lo puede perfectamente una persona que lo necesite y que sea rechazada. Hemos visto casos también que esto involucra un efecto negativo hacia todo el sistema. Exactamente. Lamentablemente, como te decía, esto va provocando un círculo vicioso en donde esta minoría que comete estos delitos provoca una entendible desconfianza en los organismos, afecta a la fe pública y por tanto las contralorías lógicamente tienen que hacer análisis más exhaustivos y por tanto quien se ve perjudicado es la gente honesta, la gente que realmente está enferma y que requiere que su licencia médica sea pagada en tiempo y forma. Ya, ahora no hay, cuando se empiezan a desarrollar esta cantidad de solicitudes de licencias médicas con las características que ya mencionamos, no hay dentro del sistema público y privado algún llamado de alerta, porque son un par de años ya los que se están manejando con esta realización, esta ejecución de entrega de licencias falsas. ¿No hay alguna característica que diga, ojo, acá tenemos que focalizar la fiscalización? Mira, lamentablemente hasta la comisión de este delito y este final del juicio que hemos tenido, se pecó, por decirlo de alguna forma, de falta de rigurosidad respecto al control y fiscalización, y por lo tanto se empezó a trabajar en mejorar dichas fiscalizaciones, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, y al día de hoy efectivamente existe, sobre todo en el sistema privado, alarmas y alertas que inmediatamente saltan cuando empiezan a haber parámetros anormales de emisión de licencias médicas. Cuando nosotros vemos que un médico que tiene ciertas características, como la que decías tú, que no es psiquiatra y está emitiendo 5.000 a 6.000 licencias médicas psiquiátricas en un año, nosotros hacemos una simple operación matemática y resulta que no dan los días ni las horas para efectos de poder emitir tantas licencias médicas. Entonces, eso sí se ha mejorado, eso sí está al día de hoy funcionando, sobre todo en nuestros representados. Y al mismo tiempo eso tiene que conllevar acciones legales, que son las que hemos nosotros ejercido a lo largo de todos los años que hemos trabajado como Alto Inmune junto con nuestros representados. Y al día de hoy estamos, como te digo, generando todas las acciones legales, tanto de carácter penal, administrativa, como también tecnológicas para efectos de poder disminuir o erradicar ya de frentón este fraude que tan mal le hace a nuestro sistema. Claro, o sea, debería llamar la atención inclusive que un médico general esté entregando una licencia psiquiátrica, que es una especialidad, digamos, dentro de la medicina. Ahora son 50.000 millones hasta el momento. ¿Qué perjuicios trae esa cantidad de dinero? Y por otra parte, ¿algo de ello se puede recuperar? Mira, tu primera pregunta, el perjuicio económico tremendo de casi 50.000 o más de 50.000 millones de pesos es un perjuicio que hay que verlo como un daño que se le hace a las personas y a la sociedad, no solo desde el punto de vista material, porque en definitiva, si uno esto lo lleva o lo aterriza, con esos dineros podríamos crear hospitales de alta complejidad, reducir las listas de espera casi a menos de la mitad. Hay 137.000 personas que están esperando tratamiento en el sistema público oncológico. Entonces, hay una cantidad de cosas que se podrían hacer sin el desvío de estos dineros a bolsillos de unos pocos por este fraude, que es tremendamente preocupante. Ahora, estos dineros, efectivamente, muchos de estos dineros que se defraudaron fueron a parar a bienes inmuebles al extranjero. Efectivamente, uno de los delitos que se está imputando es lavado de activos y por tanto hay muchos dineros de estos que no van a ser probablemente recuperables. Hay otros bienes muebles que sí están incautados por el Ministerio Público y desde el punto de vista del sistema privado, a la ISAPRES que representamos nosotros como Alto Inmune, vamos a ejercer acciones civiles para efectos de intentar recuperar todos los perjuicios y todo el dinero que se pueda recuperar para efectos de que este sea ocupado en sus afiliados y no en estas pocas personas que defraudan. Ya, ¿requiere el sistema judicial alguna modificación para con las penas? Porque hemos visto otros casos también de médicos que ejecutan la entrega de licencias falsas, pero que, por ejemplo, cumplen
en libertad su sentencia. Entonces uno se pregunta, ¿es muy blando el sistema en nuestro país? ¿No se podría, y médicos extranjeros, no se podría ejercer la expulsión de estos profesionales que están totalmente incumpliendo la normativa, ejerciendo mal su profesión y además cometiendo un delito? Mira, en este último tiempo, por decir casi ya un año, se creó una nueva normativa que viene a reemplazar la antigua ley 20.585, que es una ley que se creó para el uso y otorgamiento de licencias médicas, y es una ley que es mucho más estricta respecto a las penalidades, como también a las sanciones que tiene el médico, incluso pudiendo provocar que un médico no pueda emitir más licencias médicas de por vida. ¿Ya? Hemos visto también que en este mismo juicio es importante recalcar que tras el buen trabajo de todas las instituciones que participamos, se logró condenar a personas con una pena que por primera vez se daba, que fue la expulsión de varios de estos médicos extranjeros de Chile. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente, si bien no teníamos un gran estatuto, un gran ordenamiento que fuera muy estricto, sí se ha ido mejorando y creemos que estas últimas condenas, sobre todo las que se van a dar a finales de agosto respecto a este juicio, van a ser muy ejemplificadoras, van a marcar un precedente y que va, yo creo que, a influir en que aquel que piensa en hacer dicho delito nuevamente no lo haga. Ya, y para las personas que compran. Para personas también la modificación se puede exigir también que la pena sea mucho mayor, cosa de que se tenga conciencia del delito que se está cometiendo al comprar una licencia, pero no solamente de aquello, sino que si se llega a descubrir sea una pena alta y así tratar de evitarlo. Sí, efectivamente, hay un trabajo que hay que hacer en conjunto con los querellantes y las fiscalías en que a los compradores de licencia médica se les aplique la normativa que está establecida en el Código Penal, que son penas similares, como te digo, a las del médico que vende y con una pequeña diferencia en las multas. Sin embargo, eso hay que aplicarlo. En general, tanto el Ministerio Público como los querellantes tienden a tratar de inculpar mayormente al vendedor, claro, a quien emite la licencia médica y quien es el que está otorgando la posibilidad de defraudar al sistema. Pero, reitero, tanto médico como comprador, en este caso falso paciente afiliado, o administrativo, en este caso captadores, son todos responsables, todos tienen penas altas y multas ejemplificadoras, y hay que aplicarlas y hay que hacer que esto así se haga para efectos de poder, como te digo, una vez más, disminuir o erradicar este fraude del sistema. Muy bien, abogado, le queremos agradecer estos minutos con nosotros, que les vaya muy bien. Muchas gracias.